Comenzamos el día de hoy. Estamos a miércoles 15. Vamos a comenzar desde aquí. Estamos a 15 de octubre de 2025 en física biológica. Y finalmente estamos hablando de uno de los primeros fenómenos que podemos observar en la naturaleza y que es una de las primeras observaciones que nos permitiría comenzar a contestar la pregunta de qué es la vida. Finalmente nos interesa esto, pero vamos a usar esto para poder tratar de entender qué es la vida. Y de hecho de ahí viene, en términos generales culturales en las diferentes sociedades humanas, una manera en la cual describen a lo que está vivo. Está animado, ¿no? Es más, ¿cómo le llaman a esos cuando hace alguien un dibujo y que aparente que tenga vida? Animaciones. Animación o un dibujo animado. De hecho, a esa actividad comercial ya se le llega a llamar cine animado, por ejemplo. O en estímulos los que pasaban en la televisión se llaman caricaturas animadas. Porque una caricatura es un dibujo, una representación gráfica de algo que existe en la realidad, podría existir en la realidad, pero no como una fotografía, no como un retrato, sino más como un esbozo, un trazo general. Entonces era una caricatura, a veces incluso modificando o deformando algunos rasgos en ese trazo o boceto. De que a veces se usa el término caricatura como para hablar de manera despectiva sobre algo. Eso no es real, es solamente una caricatura como despectiva. Hubo un tiempo en el que cuando uno se refería a caricaturas, uno pensaba inmediatamente en un dibujo animado. ¿Qué significa que esté animado? Sí, lo entendemos actualmente como que tiene movimiento, pero ¿de dónde viene la palabra? A ver, estamos en octubre. ¿Qué vas a decir, perdón? ¿Y tú estabas diciendo? Ánimas. Ánima, singular o plural. Uno, muchos. De hecho, más de uno, ya de dos. Dos es multitud, dicen por ahí. ¿Qué es ánima? Es sinónimo de alma. Alguien está, la coordinadora de licenciatura anda ahí, ya se apareció por aquí. Si conocen a la maestra. Alma de ella. Podrían decirle ánima a ella. Es sinónimo. Vamos a poner en lugar de 2 puntos, vamos a poner comas. Ánima, alma, ¿alguna otra palabra? Espíritu. Espíritu, que sea sinónimo. Espíritu. Otra. Vamos a quedarnos hasta aquí. Hay otras palabras que, salud, gracias. Jesús. No, ¿por qué dicen Jesús? Yo me llamo por favor. Los estornudos dicen Jesús. Yo me llamo por favor. En otro lugar le llaman, en inglés dice es resurrect. Salud en inglés. En alemán digo en alemán, no en inglés alemán. No son lenguas sajonas. Bien. Espíritu. Alma, alma, espíritu. Esto sería una interpretación mágica de lo que produce la vida.
sí, ¿no? Mágico-religiosa, podríamos decir. Es más, como dicen en el libro ese, dicen que aquel le dio vida al monito de... Hasta parece infantil el asunto. Estaba así monitos con lodo. ¿O no lo hicieron así en el libro de Génesis? No, en el Popol Vuh. Bueno, sí, también hay una parte donde los dioses hacen nombres de barro. Pero pues no funcionan bien y entonces decide hacerlo tan... Los hacen de madera, pero dicen que son demasiado rígidos. Luego de cobre. Con diferentes materias hacen, según la tradición maya, los dioses crean a los humanos. Algunos no son los de madera, que no se movían bien y que entonces empiezan a gritar y se suben a los árboles. Y de esa manera explican en el Popol Vuh de dónde salieron los monos que habitan el bosque lluvioso tropical en el sureste de México. Iban a ser humanos, iban a ser hombres, pero terminaron siendo monos. ¡Ay, qué monería! En diferentes sociedades humanas, las personas buscan interpretar a la naturaleza. Ya dijimos que física viene de la interpretación que hace Aristóteles a la naturaleza de una manera ya no solamente mágica, que es en la que se fundan las interpretaciones religiosas del mundo, sino más racional, más con base en observación. ¿Qué fue lo que le faltó a Aristóteles, según vimos ya previamente? Y ya mencionamos a otro observador, experimentador, que había sido Galileo, que pasó de solamente observar a experimentar con la naturaleza. Esto lo tenemos por escrito relativamente reciente, hablando de historia humana. La historia de la escritura humana tendrá de 5 o 6 mil años, pero la historia de la explicación de la naturaleza mediante la experimentación tiene apenas 500 años. O sea, 10 veces menos. De 5.000 a 500 es el 10% de 5.000. 10 veces menos. Que empezamos a interpretar la naturaleza no solamente con base en interpretación filosófica, que es lo que hacía Aristóteles. Esa fue hace aproximadamente unos 2.000 años. 40% del tiempo hace, comparado con el 100% de la antigüedad de la civilización, de 5.000 años. 2.000 años sería el 40% de 5.000. Entonces, como que al pasar el tiempo hemos tratado de entender un poco mejor cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la vida, a qué se debe la vida, al ánima, alma o espíritu, de acuerdo a la interpretación. Esto es, decíamos, mágico-religiosa, en el cual les digo, en el libro del Génesis dice que el monito, más bien hizo un monito de barro y le puso, ¿qué hizo para que se mantuviera el barro junto a la tierra? El barro, que es lodo, el lodo se forma a partir de tierra y diríamos que algo líquido. No dice que haya usado agua. Cochinadas. Bueno. De barro hace al humano, ¿sí? ¿Y qué hace para que finalmente ese barro se mueva? Se mueva, presente. La vida es una especie de, que dice ama, como le puse aquí la N, la junté con la I, o sea, ya parece más ánima, ¿no? Ahorita que están, ¿qué dice ahí? ¿Qué escribí? Borrándole por una mancha de gis, ya dice ánima. El ánima produce la vida, y de hecho la vida se puede
puede describir como animación. Pero estamos hablando, o sea, ¿no?, de las caricaturas animadas, el cine animado. Se puso de moda la carrera hace como 10 años en México. En el mundo tiene, ¿cuándo? La escuela superior más antigua de cine animado, ¿cuánto tendrá? Va como para 100 años. Fue el Instituto de Artes de California. CalArts se llaman. CalArts, ¿han oído hablar de él? ¿Han oído hablar de otro, el Instituto Tecnológico de California? Caltech, que nosotros tenemos en California, está en Pasadena, California. Y el Instituto de Artes de California, CalArts, también está en Pasadena, California. Es más, de ese CalArts han salido cineastas que incluso han recibido premios de cine. Uno de ellos fue pues el fundador de Pixar. Se me puso su nombre. ¿Quién fue el fundador de Pixar? Se me puso su nombre. Un calvito de anteojos. Se me fue el nombre. Es egresado de CalArts. Y CalArts la fundó, él estudió en la década de los 70s, 80s, no sé qué. Pero no, el tecnológico del Colegio de Artes de California, el Instituto de Artes de California, ya tenía entonces como 60 años de antigüedad. Hace 40, ya vamos a decir 100, si no es que ya lo cumplió. Porque lo fundó Walter Disney. Walt Disney fue el fundador de CalArts. ¿Para qué lo fundó? ¿Para qué creó esa escuela? Cuando quiso hacer su negocio de cine animado, pues necesitaba que la gente que trabajara con él ya supiera eso. ¿Y qué hizo? Una escuela. Sí. El cuate no era nada tonto, Era un explotador también, pero tonto no era. No quiere decir que si eres inteligente tienes que ser explotador, no tampoco, Es una mala interpretación. Entonces, la animación es una forma de entender la vida. ¿Y qué es la animación? A nivel de negocio o tecnología o conocimiento es mostrar que algo parece que se está moviendo. Y ya hicimos una descripción de lo que es el movimiento. ¿Cómo describimos el movimiento? Movimiento. ¿Cómo describimos en física el movimiento? ¿Qué dijimos que algo se mueve? Cuando medimos ¿qué? Necesitamos observar, pero también necesitamos medir. ¿Medir qué? La longitud no. Con la longitud, ¿qué es lo que medimos? No. El movimiento lo medimos a través del cambio de posición de 1 al punto 2, de x1 a x2 en un sistema de referencias al que le podemos poner a esa cantidad cambiante x, la cantidad de x. Por ejemplo, cuando, y déjenme sacarla de aquí, hacemos rodar la pelota de golf por la canaleta. ¡Uy! Ahorita le encargo. Mejor voy a usar la de squash. Esta tengo que hacer así para que suba tanto como la de golf. Pasa que esta pelota de squash, además para jugar squash de una manera que me gusta mucho. Adelante. Porque de esa manera le ganaba yo el punto a mis compañeros con saco. Y entonces aquel ya no llegaba a contestar la pelota. Porque hay dos tipos de pelotas para jugar squash. La rápida y la lenta.
Parecía que tiene que ver con la física. Esta pelota en particular es lenta. No, no es por eso. Es porque una pelota rápida, esta me la devuelvo. Una pelota para jugar squash, pelota rápida, se comporta más como esta que esta. A ver, veamos. Las dejo caer juntas. Ya vemos que si las dejo caer juntas, vimos que caen juntas. Golpean el piso simultáneamente. Pero ¿qué pasó con esta? Ese no rebota tanto. Subió, no rebota tanto. La pelota rápida rebota más. ¿Por qué? Ahora vamos a tratar de entender por qué. A mí me gusta la pelota lenta porque rebota menos. Entonces cuando estás tirando los pelotados a la pared, casi se puede el squash. Aquí tenemos canchas de squash en la universidad. Ya casi no las usan para jugar squash. Yo sí he visto que las usan para otras cosas. No para jugar squash. Estás ahí, y entonces tu compañero está, ¡ay! ¡Paz! Y sigue para acá, ¡paz! Y entonces para acá, ¡paz! Y de repente le hago así. Y el otro no llega. Y entonces gano el punto. ¿Cómo en el frontón? Le decimos en el argot o la jerga de ese deporte, una dejadita. O sea, en lugar de que rebote mucho, rebota a una distancia menor, tu cuate andaba por acá y pues pega en la pared y cae a medio metro a la pared, pues ya difícilmente va a llegar a contestar. Eso es cuando entiendes bien la física. ¡Wow! Por eso buscaba yo jugar contra cuates que estaban en sociología, que de física no sabía nada, entonces. Bueno, ok. Entonces, aquí el movimiento, ¿cómo fue? Bueno, vemos. ¿Por qué es movimiento? ¿Qué falta? El sistema de referencia. Para poder medir. Si no ponemos un sistema de referencia, no podemos medir. Puedo usar el gis amarillo para hacer mi sistema de referencia. Y lo voy a poner desde aquí. ¿Por qué desde aquí? Ya antes, cada decímetro, aquí sería mi 0. En horizontal normalmente lo llamamos X. Ya lo hemos visto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10, digamos. Aquí es el 0, aquí sería 10 dms. Y hasta acá dijimos que teníamos que ponerlo al revés. ¿Por qué? Porque tenemos los negativos de los números naturales. O sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 y acá menos 10, menos decímetros, menos dms. ¿Bien? Allá son 10, aquí sería 9. ¿Correcto? Bien. Entonces, posición inicial de la pelota. Está en 0. 0. Esto sería, ese es el sistema de referencia, está en amarillo. Las cantidades van a estar en durazno, naranjadito de lado. Aquí está X1, posición inicial. Es más, si era inicial, no tendría que ser el 1, tendría que ser el 0. ¿Dónde quiero rodar? Esta entonces, ¿cuál sería? La siguiente sería la posición 1. Paso del 0 al 1. Entonces tengo aquí, de acuerdo a esto, tengo una delta X que es igual a X1 menos X0. ¿Correcto? Entonces, quiero ver si hay movimiento. Y luego, ha cambiado de posición la pelota. Tiene que haber una fuerza que le impulse
Tiene que haber algo que provoque que cambie su posición en el espacio. A esto le llamamos estado. Fuera del estado. Cuando algo no cambia, cuando algo se encuentra en el universo, al cual le ponemos un sistema de referencia numérico para poder medir una escala, para poder determinar su posición en el espacio, esta es la posición 0. Entonces, puedo describir su ubicación o su posición. Si posteriormente está en otra posición, vamos a esta, dijimos que esta es x0, ¿verdad? X0 sería x1, entonces ya puedo tener esto y eso simplemente es un cambio de posición. Para que sea movimiento le falta o necesito otra cantidad. ¿Cuál es? T. De T0 a T1. Solo que la T no la puedo poner en el mismo sistema de referencia, porque es otra cantidad, otro fenómeno. Ya la definimos arbitrariamente en una clase pasada. ¿Cómo le llamamos? A esa cantidad le llamamos tiempo, por eso la representamos con la letra T minúscula cursiva. ¿Y cómo la definimos? ¿Qué es el tiempo? Decíamos el intervalo entre dos eventos en particular, usando como instrumento para medición del tiempo un péndulo. Sería la liberación de la masa del péndulo y la captura o el regreso de la masa del péndulo sería una unidad de tiempo. 1, 2, 3, 4. Y dijimos que también puede ser algo que esté dando vueltas en un movimiento circular. Entonces, hablamos del tiempo como intervalo entre eventos. ¿Y dónde lo pongo? No lo puedo poner aquí, porque es una cantidad que me define otra cosa diferente. No me define el espacio. Aquí la escala está en el espacio. La escala del tiempo, ¿dónde está? Está. Es un tanto abstracta porque es una idea. Sin embargo, sí existe el tiempo. Solo que no lo vemos porque estamos atrapados en él. ¿Puedo yo ubicarme en un espacio y cambiar mi posición en el espacio? Y de hecho lo estoy haciendo en este sistema de referencia. Pasé ¿de dónde estoy? Menos 10 a más 10. Vamos a poner este caso con otro color. X1 es igual a menos 10, no X0. X1 azul es igual a más 10 de M de N. Tomen sus medidores de tiempo. Yo aquí tengo el mío. Vamos a ver. ¿Cuántos movimientos del péndulo fueron? ¿Cuántos? 3. Ajá, pues es que no se me Es que tiene que ver, también tiene que ver el péndulo. A ver, va de nuevo. 3, 2, 1. ¿Cuántos fueron? ¿No regresa? Hay un pequeño problema. Estoy intentando medir el tiempo con algo que está en el mismo espacio en el que estoy yo. Por eso debo usar algún otro instrumento para medir el tiempo. Ustedes tienen sus medidores de tiempo o cronómetros en sus teléfonos celulares.
¿sí? Que pongan el cronómetro en su teléfono celular. Porque le van a medir, van a hacer captura de pantalla y me lo van a enviar por correo electrónico. ¿Ok? ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Bueno, los que lo tengan, si no lo tienen, no lo tienen. En 3, 2, 1, 0. Alto. ¿Ya? ¿Cuál fue el tiempo? El tiempo inicial de 0 segundos, el tiempo final, o el tiempo 1. Vamos a ponerle sí, final. El tiempo final fue ¿cuánto? 0.0. ¿Cuántos segundos fueron que tardé en pasar de menos 1 metro a más 1 metro? Lo salió 2.44. ¿Cuánto? 2.44, 2 segundos. 2.44. Y la distancia. ¿Perdón? No. Debo medir la longitud total. Desde menos 10 hasta más 10 decímetros, o desde menos 1 metro hasta más 1 metro. Sí, ¿cuánto es lo que recorre, no? De distancia. Así es. La longitud recorrida es distancia. Son 2 metros. Entonces, esta delta X sería igual a, vamos a poner en metros, que es la medida correcta, 2 metros. Y dijimos que el movimiento se define como cambio de posición en el intervalo de tiempo de los eventos, de la salida a la llegada. Esos sean los dos eventos. El intervalo de tiempo entre esos dos eventos fueron 2.44 segundos. Delta X igual a 2, delta T es igual a 2,44. ¿Cuál es el valor de V o velocidad? ¿Cuál fue? No sé. Pues hagan la división ahora. Pasen de calculadora, de cronómetro a calculadora a la función de su celular. Sí, ¿Cuánto? 0.81 metros entre segundo. Ojo, habíamos visto que metros entre segundo es rapidez. ¿Cuál es la diferencia respecto a la velocidad? Para eso uso el sistema de referencia. Como me estoy moviendo de valores negativos a valores positivos o de 0 a mayores que 0, esta diferencia ¿cómo me va a dar? Un número positivo, porque la cantidad final es mayor que la cantidad inicial. La cantidad final es más 10 decímetros, la cantidad inicial es menos 10 decímetros. O sea, este es menor que este. La diferencia es positiva, 2 metros. Vamos a hacer el experimento de otra manera. ¿Listos? Vuelvan a pasar su dispositivo a... por cierto, ¿hicieron una captura de la operación? ¿Sí? O sea, vuelvan a hacerla para poder hacer la captura de la imagen de la operación y tengan el registro de las dos mediciones. ¿Sí? El registro de la medición del tiempo y el registro de la medición de la velocidad del experimento A. Vamos a ver ahora el experimento beta, ¿correcto? Pasamos de posición inicial, ahora va a ser más 10 decímetros o más 1 metro, y la posición final va a ser menos 1 metro. No lo voy a hacer ganando para atrás porque luego me puedo tropezar yo solo. Lo voy a hacer simplemente cambiando ¿qué? No, la dirección. La flecha me dice que esta es una cantidad vectorial y como cantidad vectorial tiene una magnitud y una dirección. Que es el signo. El signo de la magnitud es la dirección.
Ahora, vamos al experimento B. ¿Listos? En 3, 2, 1, 0. Alto. Bueno, 2.66. 2.59. 66. 2.66. Parece que no le aprietan exactamente y simultáneamente. No hay problema. Ese es parte del error experimental. ¿Bien? Lo que necesitaremos hacer sería tomar tu dato, el tuyo, bueno, tú no tienes, por todos los que tengan un dato, si lo tienes o no lo viste, ¿sí? Tomar todos los números, sumarlos y dividirlos entre la cantidad de mediciones. ¿Cuántas serían? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, como 25. Y entonces obtenemos el tiempo promedio. Y eso me permite conocer la magnitud del error, no la magnitud del dato, del número de velocidad, sino la magnitud del error. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto fue entonces? Delta X entre X, que parece X, entre delta T. Y ahora la distancia fue la misma, o sea, delta X, que fueron 2 metros, el tiempo fue, vamos a decir, 2.6. 2.66. 2.50 y tantos, digamos 2.6. 2.6. 2 entre 2.6 me da una velocidad de ¿cuánto? Pero ahora, ¿cuál fue la X final? No fue más 10, fue menos 10. La X inicial más 10. Por lo tanto, delta X es negativa, en realidad no son 2 metros. ¿No estaría equivocado el vector? No, aquí son menos 2 metros. ¿La fecha? ¿Este? Sí. No, la flecha siempre se pone de izquierda a derecha. Ah, para indicar que es Sí. O sea, esta flecha indica que la cantidad es vectorial, no indica hacia dónde apunta el vector. Ah, No es la dirección del vector. La dirección del vector nos dará el signo de la magnitud. Entonces, aquí es menos 2 metros. En otras palabras, delta X también es vectorial. Porque tiene magnitud 2 y dirección menos, o magnitud 2, dirección más. Digamos, el primero fue a la derecha en el sistema de referencia para medición, y en el segundo el movimiento fue hacia la izquierda en el sistema de referencia. Bueno, aún así, ¿cuál es el valor numérico? La magnitud 0. ¿Cuánto? 76. Y el signo es negativo. Metros entre segundos. Mientras que una velocidad es positiva, la otra velocidad es negativa. Lo que me está diciendo es hacia dónde se mueve. Ahora, podemos hacer el experimento, y es lo que voy a hacer ahora con la pelota, rodando, lo que fue más o menos como lo que hicieron la semana pasada en el laboratorio. Ahí va. Y entonces podemos ir tomando cada segundo, cada unidad de tiempo segundo, para la unidad de tiempo es en segundo, en qué posición del sistema de referencia de medición de espacio está. Y entonces podemos hacer de aquí, vamos a decir, tendríamos entonces delta X, pero tendríamos un delta X igual a X2 menos X1, y luego pues ese sería el primer delta X, el segundo delta X, el tercer delta X, X subíndice 3 igual sería X3 menos X1. ¿Sí? Y para cada uno de estos tendríamos, lo que vamos a mantener constante es el delta T. Delta T puede ser siempre, por ejemplo, un segundo. Ese es delta T, un segundo. Y entonces esto lo puedo representar
Por cierto, para ahorrarme, no sé, lo voy a hacer así. Ahí está. Son dos cantidades, delta X y delta T. Su cociente delta X entre delta T, delta X entre delta T, es un número, porque delta X son números, delta T son números, el cociente de dos números me va a dar un tercer número. Bien, como relación entre, el hecho de que yo pueda hacer el cociente también está diciendo otra cosa. Hay una relación numérica entre estas dos cantidades, delta X, que es una cantidad, y delta T, que es otra cantidad. Por cierto, a delta X le estamos dando un nombre, ya le dimos un nombre. ¿Cuál fue? Ese habla más fuerte que yo, allá afuera. Me voy a tener que subir la voz. Te callas o te callas. Sí, ya no son en su mente se nos ay, cállate. Ese gatito no. En cambio sea un contratenor. En las mujeres se llama soprano, en los hombres son contratenores. Ya, tenían la ventana abierta. El problema es que nosotros no podemos cerrar la ventana porque ahí le falta un pedazo de vidrio porque es para que entre el ducto de servicios. Ok. Bien. ¿En qué me quedé? Esas distracciones de por sí. Me presento. El trastorno de déficit de atención. Yo soy. Ya somos el grupo. Somos parte del. Y además es hereditario. A veces no es exactamente idéntico, pero una de mis hijas ha superado al maestro. Está diagnosticada con TDA y de mayor impacto que el mío. Bueno, ok, entonces regresando pasando de la psicología a la física. A ver, es de delta X a la que tenemos que ponerle siempre de preferencia las flechitas. A veces no lo pondré por cuestión de distracción y tiempo. Ya está el TDA y el tiempo es para ahorrar tiempo. Por lo tanto, delta X, que lo defino como distancia, lo represento con la letra D minúscula cursiva, también debería ponerle el signo o la indicación de que es una cantidad vectorial. Es decir, se define mediante un número, 2 y un signo, más 2 y menos 2. Porque estas delta X son distancias. Ahora, como cantidades vectoriales tienen un valor numérico o magnitud, como cantidad numérica la puedo representar en un sistema de referencia numérico de relación entre cantidades. El decir que esto es un cociente también me permite decir que es una relación entre dos cantidades, una relación proporcional. Cuando cambia una, cambia la otra. Cuando cambia una, cambia la otra. De hecho es cuando cambia el tiempo, cambia la posición. ¿Cierto? Sí. Para este caso sí. Para el profesor caminando, sí. Para la pelota es ahí, sí. Bueno, lo había puesto yo hasta ver. Aquí. Bien. Entonces, como cantidades numéricas les puedo representar gráficamente en un sistema de números relacionados. A eso le llamamos sistema de coordenadas.
Y cuando esos sistemas de coordenadas me relacionan la cantidad horizontal con la cantidad vertical. La cantidad horizontal, que es la de abajo, con la cantidad vertical, que es la de arriba. ¿A qué se parece esto? A una función matemática. Una función matemática, voy a poner acá todo lo que son paréntesis, f de x me dice que este valor que es y depende o está en función de valores de x. Ahora, el hecho de que diga que son la relación entre este valor x y este valor y, ponerlos así, me dice que el valor y está en función del valor numérico de x. Por lo tanto, el valor numérico de y depende del valor numérico de x. Y depende de x. Y está en función de x. En cuanto cambie x, va a provocar un cambio en y. Pero ese cambio puede ser grande o puede ser pequeño. Lo puedo cuantificar mediante números. Y a eso le llamo coeficiente de proporción, letra C. Normalmente cuando esto lo vemos en matemáticas, en física no usamos la C para este coeficiente de proporción. Usamos otra letra. ¿Cuál es? ¿Cuál? No. Y déjame escribir bien porque se me quedó horrible esa. No, le estoy borrando acá. C por X, donde X es la cantidad que está con la que se relaciona esta, con la que se relaciona la de arriba, que sería aquí. ¿Sí? De hecho, esta C es el coeficiente de proporcionalidad de cuánto cambia Y cuando cambia X como cantidades cambiantes o variables. ¿Y cómo se llama esto? Que sería entonces Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Cómo se llama? Aceleración. No, estamos hablando de matemáticas, ya me salí de. No. ¿Cómo? Pendiente. ¡Pendiente! ¡Bravo, bravo! O sea, Y es igual a MX. ¿Y qué nos falta para que se acuerden de esto? ¿Qué va aquí? La ordenada al origen. De minúscula. De minúscula. Solo que cuando hablamos de ese tipo de fenómeno en el cual parto de una posición inicial que fuera 0, ¿cuánto vale B? 0. Entonces estoy hablando de algo que cambia partiendo del origen. De X entre Y, pero aquí no es X y Y. ¿Cuál es delta X? A ver, en una función lineal, en la ecuación de la línea recta o en la función de la línea recta, el numerador es delta Y. El denominador de la pendiente es delta X. Bien. La pendiente es un coeficiente de proporcionalidad. Me dice qué tan inclinada está la función. Vamos a ver, si esta fuera la gráfica de X contra Y, la función puede estar así. ¿Cómo se dice que está pendiente? Bueno, está inclinada, por supuesto, pero para allá. Creciente, ¿no? Creciente, la función es creciente, la pendiente es, a diferencia de esta, donde la función sería como decreciente. ¿Cómo distinguimos en la fórmula de la función a una función creciente de una función decreciente? Por los números, por el signo que tiene el símbolo. Por el signo que tiene la pendiente. La pendiente puede ser positiva o puede ser negativa. Positiva, negativa. Pero es matemáticas.
funciones, matemática de funciones, precálculo. Lo que me dice es cómo cambia Y cuando cambia X. Puede cambiar poquito o puede cambiar más. El valor de la pendiente puede ser cercano a, si es 0, de hecho no es una función, porque no está cambiando Y cuando cambia X. Cambia X, cambia X, cambia X, cambia la altura. Cambia Y. No. Entonces, al no cambiar Y, cuando cambia X, de entrada se define como no función. Porque no hay un cambio en Y. El valor de Y no depende de X. Cambia X y Y no cambia. Conozco a mucha gente así. Entonces, eso no es una función, porque se define una función cuando hay un cambio de una cantidad dependiente de otra cantidad. Entonces sí será una función matemática. Si lo que se dibuja es una línea recta, obedece a esta fórmula. La ecuación de la función lineal. La fórmula de la función lineal. Para que sea una función, el valor de Y debe cambiar aunque sea un poquito. ¿Sí? Ahora, puede cambiar más. ¿Qué pasa si está así? Cambia exponencial. No, estoy acá. Así. Si yo trazo una línea horizontal en el sistema de coordenadas X, Y o cartesianas, coordenadas cartesianas, las inventó René Descartes, matemático francés, contemporáneo de Newton. X, Y, si yo dibujo una línea horizontal en un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, esa línea horizontal no es una función, porque no cambia Y cuando cambia X. Se dice que su pendiente es 0, no cambia Y, 0, delta Y es 0, entre delta X es 0 entre algo, 0 entre algo es 0. Si yo trazo una línea vertical paralela al eje de X en un sistema de coordenadas X, Y, o paralela al eje de Y en un sistema de coordenadas cartesianas X, Y, la línea vertical pues cambia el valor de Y, pero cambia el valor de X. No, es 0. El valor de delta X sería 0, y entonces estoy peor de jodido, porque no solamente la pendiente sería 0, como en el caso del mientras que en la línea horizontal la pendiente es 0, la pendiente en una línea vertical es 1, y ese 1 no cambia. Por definición la pendiente es 1, aunque matemáticamente es un número no definido. No es infinito, no existe, no lo puedo decir. Es indefinido, no definible. 0 entre algo es 0. Algo entre 0 es no definido. Y entonces eso lo van a ver en cálculo diferencial. Regresemos a la física. Regresemos a la física. Es importante esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo cuando hablamos de velocidad es la relación entre dos cantidades, donde una depende de la otra. La del numerador depende de la cantidad del denominador. La posición depende del tiempo. Delta X entre delta Y para el movimiento horizontal. ¿Ok? Porque yo puedo tener otro caso que sea, y lo vamos a ver en un momento, de hecho ya lo vimos, nada más que lo vamos a cuantificar, delta Y entre delta T. De hecho ya lo hicimos, ya está lo grabado. Esto sería, la de arriba sería la velocidad en X, la velocidad en X o la velocidad horizontal. ¿Y esto qué sería? Sería la velocidad en Y o la velocidad vertical.
como cuando la pelota de golf cae y cuando sube. ¿Cambió en X? No, cambia en Y. Para que cambie en X tendría que moverla yo aquí. ¿Cambia en Y? No. Ambos son movimientos en el espacio en línea recta. Ambos son movimientos rectilíneos. Los puedo representar sus cantidades numéricas, cambio de posición o distancia entre el tiempo en un sistema de coordenadas cartesianas donde ya no voy a poner delta y contra delta x, y contra x, sino que voy a poner en el eje horizontal cuál es la variable. La longitud. A ver, en un sistema de coordenadas cartesianas de funciones matemáticas, en el eje horizontal es delta x, en el eje vertical es y, delta y, aquella de allá. Pero estamos en física, movimiento, que por cierto llegamos a volver a mencionar, a describirlo de manera más clara. ¿Quién va en x y quién va en y? En x va el tiempo, la de abajo, t. ¿Sí? Aquí, para complementar la idea de comparar, en la función es x en la horizontal y y en la vertical, pero estas son cantidades. Esta y esta. ¿Sí? Estas son las abscisas, estas son las ordenadas. Aquí el movimiento en la realidad, las abscisas son tiempo, las ordenadas son, depende del tipo de movimiento en cuál espacio. En el espacio horizontal sería, lo voy a poner en azul, x. ¿Y a qué me refiero? Con esa x. Con esa x me refiero a este movimiento. Sí, movimiento horizontal. Pero ¿dónde está la x? En el eje de y, cartesiano. Ahora, esas son las dos cantidades. Y lo que voy a graficar aquí lo voy a hacer de manera arbitraria, ¿sí? Más o menos. ¿Cómo sería la línea, el dibujo, la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme? Cuando va así. Dependiendo de esta proporción, de hecho aquí me está dando la proporción, no, mentira, .81, .76. Para el caso de cuando yo me moví, traté de caminar a la misma distancia cada unidad de tiempo. Se dibuja, parto del origen 0, 0 y se dibuja una línea así. Una línea recta, pero la línea recta me describe el movimiento uniforme, MU. En el MU, la pendiente es igual a el coeficiente C y este es constante. Por eso me dibuja una línea recta. Se refiere al movimiento constante o uniforme. La pendiente es constante. La pendiente es constante. Pero esta correspondería a esta de acá, porque es positiva. La pendiente, ¿cómo sería esta? Así. Vamos a decir. No, tendría que ser acá. Porque para
quería, es una mentira. Es más, en particular sería, de mi movimiento sería de valores negativos de X a valores positivos de X. En realidad no sería esta, para el caso de yo caminando. En el caso de yo caminando, tendría que ser, primero, tengo que extender el sistema de coordenadas cartesianas a valores negativos de X, marcar aquí la posición que sería menos 1 metro, y entonces hasta llegar a 1 metro, vamos a poner, esta sería. Porque aquí lo que tengo es la posición. Negativos, comencé en valores negativos de posición de acuerdo al sistema de referencia de medición y terminé en valores positivos, terminé acá. Pero mi velocidad no cambió, mi movimiento fue uniforme. Ahora, coincidentemente, el movimiento fue rectilíneo en el espacio y uniforme en la velocidad. El concepto de movimiento rectilíneo uniforme es una definición de un fenómeno en dos cantidades: el espacio rectilíneo y el tiempo uniforme. No hay tiempo negativo. El tiempo negativo se puede manejar de manera arbitraria. En realidad el problema con el tiempo es que vivimos atrapados en el tiempo. ¿Puedo yo moverme en X? Lo hice. ¿Puedo moverme en Y? Ya lo hice. Y ya regresé. ¿Sí? Yo quisiera quedarme acá, pero no puedo, porque caramba, ahorita vamos a tratar de entender por qué. Y la otra es que puedo moverme en Z. ¿Sí? Me puedo mover en las 3 dimensiones. Aquí me moví en Z y en Y. ¿Sí? Aquí en Z, en Y y en X. No, fue en Z y en X cuando caminé, y cuando estuve dando brinquitos fue en las 3 dimensiones que me estuve moviendo. Ahora, ¿cómo represento el movimiento? Puedo representar en un sistema de coordenadas cartesianas de posición contra el tiempo, puedo representar cómo cambié en el espacio en esta relación de posición entre el tiempo. Y este valor, la velocidad, el valor de más 0.81, o de, si pasé de positivo a negativo, ahora lo que la gráfica es al revés, incluso un poco menos inclinada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es menor 0.76 valor absoluto que 0.81 valor absoluto. ¿Sí? La magnitud, el valor absoluto es la magnitud. El signo me dice para dónde. El segundo movimiento habría sido este. Este fue el experimento A y este fue el experimento B. Este es A y este es B. La pendiente en A es positiva, la pendiente en B es negativa. La velocidad en A es positiva, la velocidad en B es negativa. Constantes, positiva, constante, negativa. ¿Qué más? Porque no, acabar eso. Ok, bien. Pero fue movimiento rectilíneo. ¿La pendiente qué me está diciendo? ¿Y la pendiente qué es? La pendiente es la velocidad. Esto es B más B y esta es menos B. Vector, vector. La pendiente de la gráfica X contra T o delta X contra delta T es la velocidad. ¿Qué sucede si en lugar de ver el movimiento horizontal es más notable, es más evidente en el movimiento vertical? A un rectilíneo. ¿Ya sacaron los números del video?
No he visto lo que mandan en el diario de tareas, he visto que nos las han enviado, pero no he podido revisarlas cada una por separado. Pero ¿qué sucede con la distancia que recorre cuando cae en cada fracción de tiempo igual? La distancia que va recorriendo es cada vez mayor. Primero recorre una pequeña distancia en la primera unidad de tiempo, en la siguiente más y más y más y más. ¿Cómo sería la gráfica? Déjenme hacerlo ahora con el verde. ¿Cómo sería la gráfica? Ya no sería X, sería Y. Y espacial, o sea, esta, delta Y entre delta T, ¿cómo es? Comienzo en Y's grandes y termino en Y's pequeñas. O sea, paso de una altura mayor a una altura menor. ¿Bien? Y el tiempo va aumentando. Dado que va, cada unidad de tiempo baja un poquito, luego más. Esta sería la gráfica de delta Y entre delta T. No es una línea recta. La gráfica del movimiento. ¿Esto qué implica? Que tengo aquí un cambio de velocidad en el tiempo. Esto implica que en el caso de delta Y, esto no es constante. Por lo tanto, como va cambiando la velocidad, tengo entonces una delta V entre delta T, y esto ya lo habíamos escrito en una clase pasada. ¿Delta qué? Delta V en Y contra delta T. Y esta ya le habíamos dado un nombre, ¿cuál era? La aceleración. Ahora. Y es aquí donde viene una parte importante que fue lo que describió finalmente el por qué cuando pongo la pelota aquí en el eje de 0 o en la posición 3 o en la posición menos 2, no pasa nada. La pelota no cambia su posición. Su posición inicial es 0. La posición 1, en el primer segundo, 0. 2 segundos, 0. 3 segundos, 0. No se mueve. Cuando delta, si delta X entre delta T es igual a 0, estoy hablando de reposo, que es no movimiento. Cuando cambia su posición en el espacio, si delta X o delta Y, cualquier espacio entre delta T es distinta de 0, entonces hay movimiento. ¿Cómo se define el movimiento? Cambio de posición en el tiempo distinto de 0. ¿Y cómo se llama esto? Delta X entre delta T, o delta Y entre delta T, o delta Z entre delta T, velocidad. La velocidad es el movimiento. Velocidad es movimiento. Si la velocidad cambia en función del tiempo, ¿esto qué sería? Le llamamos aceleración, que viene de una cantidad vectorial, debe ser vectorial. Esto sería cambio de movimiento. La aceleración es cambio de movimiento. Como cuando los objetos ruedan o cuando los objetos caen. Y ya vemos que cuando caen no importa si son de mucha masa o de poca masa, caen juntos. Me la dejamos. ¿Me la pasas? ¿Sí me la pasas? No, ¿sí? ¡Se mueve! ¡Vive! Está animada. Según regresando a esto, para terminar la idea, el soplo divino. En cambio, cuando se le va el ánima, se le va la vida. ¿Y qué pasa cuando se le va la vida? Queda en reposo.
horizontal. Ya esto lo meten en la olla. O lo pueden chamuscar. Incinerar de dispensa. Bueno, ya. Según tradición de religiosas. Algunos son como los vikingos. Los chamuscan. Los chamuscaban, dice. Un sepelio vikingo. Sepelio el vikingo. Bien, bueno, entonces. ¿Qué es el reposo? Velocidad cero. No movimiento. ¿Qué es el movimiento? Velocidad distinta de cero. ¿Por qué la pelota de squash no cambia de la posición en la que se la ponga? No hay nada. A ver, para que más bien la pregunta tendría que ser al revés. ¿Qué debe suceder para que cambie de reposo a movimiento? Hay dos estados posibles. El primer estado es el reposo, el segundo estado es el de movimiento. Puedo pasar de movimiento, de reposo a movimiento. ¿Cómo está la pelota de golf? En reposo. ¿Cómo está la pelota de golf? En reposo. ¿Cómo está la pelota de golf? ¿Cómo está la pelota de golf? O sea, siempre vuelve al reposo. O se necesita algo que... No, porque se le atravesó el piso. Como cuando la ruedo, incluso la pelota de squash, la ruedo, va en línea recta hasta que se le atraviesa la pared. Para que cambie el estado de reposo o de movimiento, fíjate, movimiento en línea recta hacia la pared. ¿Por qué no se sigue? Porque se le atravesó la pared. ¿Bien? Se le atravesó algo que provocó el cambio de estado de movimiento. Voy a poner acá. ¿Sí? Perdón. Más fácil. Ahí está. ¿Qué le pasó? Algo cambió su estado de reposo cuando estaba en la canaleta y cambió su posición en el espacio. Ese algo que provoca el cambio de posición en el espacio es algo que Newton llamó fuerza. Incluso la pregunta sería, ¿por qué cuando rodamos las pelotas, dependiendo del sistema de referencia, obtengo movimiento uniforme casi siempre, mientras que cuando suelto cualquier objeto, cae, aunque cae en línea recta, el movimiento o la velocidad no es uniforme, no es constante? ¿Por qué? Cuando los objetos caen, su movimiento no es uniforme, sino variable o cambiante o acelerado. Debo apelar o acudir a otra cantidad. ¿Dónde quedó la de nuevo? Acá está. Bien. Voy a hacerlo así. La pelota está en reposo, ¿correcto? La de squash. Bueno, cambió algo. Pasó del 0 a más que 0. Voy a tratar de hacerlo otra vez. Lo que me importa es la de squash. Pasó de 0 a 4. ¿Sí? Hubo un cambio de posición. ¿Qué ocurrió? La pelota de golf cambió el estado de reposo de la pelota de squash. La pelota de golf sería la fuerza. Use the force, Luke. Hagámoslo al revés. Ahora la que va a estar en reposo va a ser la de golf. Ya la que va a provocar el cambio de estado de la pelota de golf de reposo, la fuerza va a ser la de squash. Y traté de lanzarla igual, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ir más, fue más. Vamos a ver. Esta aquí, esta, como lo hice, se rompió. Se fue hasta allá. Bien. El problema es aquí cómo las estoy moviendo o empujando. Alguien me decía, ¿por qué no se el experimento así?
dos pelotas esféricas, más o menos del mismo tamaño, mismo espacio, y voy a tratar de moverlas aplicándole ahora la fuerza de la regla. Hay que aplicar las reglas, en este caso la regla. Tratando de interactuar con ellas al mismo tiempo. 1, 2, 3. ¿Cuál se mueve más? Vamos a ver. Porque aquí es un problema por el tipo de material de la pelota. La más parecida a la de golf, no, a la de squash, es la de ping pong. Ahí está. 1, 2, 3. ¿Cuál se movió más? La de ping pong. Y lo que causó el movimiento fue la misma fuerza. ¿Sí? No hagamos caso al experimento de hace rato, porque tiene que ver con la forma en la que está hecha la pelota de golf. A diferencia y de material, a diferencia de la pelota de squash y la de ping pong, que se parecen más. Ambas son resinas orgánicas. Solamente. El problema es que la pelota de golf tiene otra materia que va a ser interesante que la veamos después. Pero se movió la de menor masa que la de mayor masa con la misma fuerza. Quiere decir que el cambio de movimiento o la aceleración depende o está en función de la fuerza. Aquí. La fuerza y de alguna manera, vamos a ver, voy a escribir así. La aceleración está en función de la fuerza y la cantidad de materia de la pelota. Masa. Por eso lo escribí así. La A es igual o está en función de la fuerza y la masa. La relación es esta. La fuerza que debo aplicar para mover la masa y provocar el cambio en el movimiento, la fuerza provocó una mayor aceleración en la masa pequeña, provocó un mayor cambio o aceleración en la pelota de ping pong. La misma fuerza provocó un mayor movimiento o aceleración en la masa más pequeña. Y esta es la segunda explicación del movimiento que hizo Newton. La primera es esta, la que ahí está la pelota y no se mueve. Ahí está. No se mueve. O cuando se mueve, se va a seguir moviendo a menos que algo la perturbe. Y esa es la primera ley del movimiento descrita por Newton en 1666, publicada en 1666. En los principios matemáticos de la filosofía natural. Filosofía natural es principio de matemática en latín. Y la primera ley de movimiento escrita por Newton, o la primera ley de movimiento. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo a menos que algo la perturbe. Tendrá que ser así siempre o así siempre. Rectilíneo a menos que algo lo cambie. ¿Qué es eso que la cambia? La fuerza. Estaba en el reposo. Tuvo que aplicar una fuerza, pero la magnitud del cambio o la aceleración, la magnitud en el cambio de la velocidad es proporcional a la masa del objeto. Mientras mayor sea la masa, menor va a ser el cambio. Y esa es la segunda ley, escrita por Newton en los principios. Así lo veríamos, los principios. Así tanto menos mencionado. Ok. Eso es importante porque se me estaba acabando el tiempo. El tiempo, hablando del tiempo, implica velocidad, pero velocidad cambiante. ¿Sí? Si la aceleración de hecho también puede ser positiva, negativa y cero, ya lo pusimos. Si es cero, la velocidad es uniforme, sería línea recta. Si es positivo, entonces es como cuando aumenta la velocidad. Y si va disminuyendo la velocidad,
hasta quizá detenerme, la aceleración será negativa o desaceleración. Bueno, queda una pregunta. Digo, en cuanto a eso en particular, queda otro concepto que también hizo mencionar antes de irnos el día de hoy. Y entonces puede ser el otro tema. Realmente no hay problema. No hay. Bien, entonces, ¿cuál es el... ¿Por qué cuando rueda en línea recta la velocidad es constante? Prácticamente aquí fue el que hice que la detuvo, ¿sí? Pero el movimiento es uniforme. ¿Por qué en el movimiento horizontal es uniforme? Mientras que en el movimiento vertical, cuando cae, luego vas a ver con la de golpe, no es uniforme, es así. Si yo dibujara cuando rebota, de hecho es al revés. Pasa de una distancia menor a una distancia mayor y entonces es así. Va la distancia aumentando en Y mucho, pero ahí déjenme borrar la X para poner la Y azul. Este sería el rebote. Este de aquí. Bien. Hasta que la distancia ya no cambia. Llega a la altura máxima. Y luego vuelve a caer. ¿Por qué estas dos líneas, las gráficas del movimiento vertical, no me dibujan rectas? Fíjense, aquí lo que sí puedo ver es que, ¿cómo es la inclinación aquí de la línea verde? 0. Y aquí, al irme hacia T mayor, disminuyó la pendiente. Y acá, conforme voy avanzando en T, ¿qué va cambiando? La pendiente de la regla. Y acá, en este, cuando rebota, es al revés, pero va cambiando de una pendiente grande a una pendiente pequeña. Y con esto voy a terminar ahorita. Hoy, nada más falta un concepto más. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la pendiente de la línea recta en el movimiento uniforme. La velocidad tendría que ser igual en el movimiento donde la velocidad va cambiando, es no uniforme. Pues sí, es igual. Solo que el problema es calcular la pendiente. ¿Qué tengo que hacer? Obtener la derivada de el x en t. Y esta es la velocidad. La derivada de x en t es la velocidad. Ahora, si la derivada en t de la posición de la velocidad, puedo yo quizá obtener la derivada de v en dt. Aquí de hecho me falta poner dx en dt, es la velocidad. Cuando la velocidad es variable, entonces la derivada de la velocidad entre el tiempo es la aceleración. Así es matemáticamente. Y ok, eso es, ahora ¿qué encuentro aquí? Que es la masa por la aceleración, es la fuerza. Pero la aceleración implica velocidad. Para el caso de, entonces, de la velocidad, también podría yo preguntarme cuál es el valor del producto de la masa por la velocidad cuando el valor de aceleración sea delta v entre 1. A entre 1 sería delta v entre 1. Entonces tendría la masa por la velocidad y esto me va a dar otra cantidad, otro número. Lo importante no es tanto cuál es el número,
sino qué significa el número. Ya dijimos que la velocidad es movimiento. El producto de la velocidad por la masa del objeto que se está moviendo es, perdón, a ver, por acá y por acá, la cantidad de movimiento. La represento con una letra P minúscula. Como la velocidad es vectorial, esta también es vectorial. Ah, por cierto, si la aceleración es vectorial, ¿la fuerza cómo es? También es vectorial. Eso lo vamos a revisar el jueves. Mañana jueves, ¿no? El producto de la aceleración por la masa, el cambio de velocidad por la masa o el cambio de movimiento por la masa es la fuerza. El producto de la velocidad, así sea constante, cuando no cambia, no es aceleración. Si la velocidad no cambia, la aceleración es cero. Aún con aceleración cero hay velocidad, salvo que esté en reposo. Pero si la velocidad es constante, su valor multiplicado por la masa me da una cantidad que se llama cantidad de movimiento o momento. Y este es el momento determinado. Nos vemos mañana en el aula de laboratorio.